bienvenidos, bienvenidas. Mariana Corradini. Bienvenida, Paula. Buenas noches. Un lunes en donde vamos a reflexionar acerca de la reconfiguración de cómo ha quedado la política a nivel Córdoba y también a nivel nacional. Se puede hablar de un antes de octubre y se puede hablar de un post-octubre con los resultados sobre la mesa, y ese post-octubre es el que queremos analizar hoy. Por ello tenemos la invitación cursada a dos personas. Gustavo Córdoba, que es consultor precisamente de la consultora Suban Córdoba, y que también forma parte de un observatorio con nuestra Universidad Nacional de Villa María. Y también en nuestros estudios está Emiliano Baldi. ¿Cómo estás? También docente e investigador de nuestra universidad. ¿Qué tal? Hola, Emiliano. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, la verdad. Gracias por la invitación. Nosotros decíamos que después de esta elección, en donde, bueno, por allí los números sorprendieron a algunos, y tiene que ver con cómo se posiciona la Libertad Avanza desde el punto de vista político a nivel nacional, con un discurso más moderado, si se quiere, del presidente Javier Milei, con los cambios de gabinete. Bueno, hoy Santilli reunido con el gobernador Yarlora. ¿Cómo puede leerse, en primer lugar, esta reconfiguración? Bueno, sin dudas, como ustedes bien introdujeron... O sea, hay una reconfiguración. Hay una reconfiguración bien, en el sentido de que la Libertad Avanza obtuvo una victoria muy importante que le permitió alcanzar por lo menos el número necesario para sostener sus vetos y para sostener los decretos de necesidad y urgencia que, bueno, este último año había tenido serios problemas en el Congreso, claro, sí, y había venido teniendo derrota legislativa tras derrota legislativa. Con esta nueva reconfiguración, digamos, tiene un escenario defensivo bastante bueno y al haber superado ciertas expectativas propias y de algunos inclusive ajenas, ¿no? Quedó en una buena posición para negociar con gobernadores, con partidos provinciales y con esta avenida del medio que terminó siendo bastante angosta, ¿no? Entonces, esta posición de poder relativo le permite ahora encarar una agenda parlamentaria con reformas estructurales que en esta primer mitad del mandato de Javier Milei no había podido arrancar, a pesar de, bueno, este éxito inicial que había tenido con la ley de bases, pero después recordemos que se topó con un montón de escollos propios, bueno, de la división de poderes y de este juego de pesos y de contrapesos que tenemos en el legislativo. Me parece que dijiste una palabra que va a resultar clave en esta segunda mitad de mandato, y es negociar. En la primera mitad de mandato no hubo una voluntad de negociación que parece que sí está siendo puesta en la escena pública en este momento, ¿no? Estaría dando la impresión de que sí. A ver, Milei gana con un discurso antisistema, un discurso muy fuerte y muy confrontativo contra lo que se denomina la casta, que uno podría decir esa vieja clase política desprestigiada que viene estando desprestigiada desde hace fácil 30 años, no es algo nuevo. Gana movilizando el desencanto de muchos argentinos respecto de la política, de la situación económica, etcétera. Y me parece que él fue bastante optimista, él y su grupo, digamos, fueron bastante optimistas de decir, bueno, voy a poder avanzar con una agenda y el resto, al tener un 55-56% de votos a favor, el resto del arco político de alguna manera me va a dejar para no enfrentarse a la ciudadanía, para no enemistarse, ¿no? Esto fue así, el primer año está ahí, y este segundo año ya empezamos a ver que no, que el juego legislativo empezaba a ir por otro lado, que los gobernadores necesitaban mostrar algo en sus propias provincias, necesitaban los aportes del Tesoro de la Nación por un lado, la coparticipación por otro, la obra pública parada no le ayuda. Digo, hay un montón de cuestiones en las cuales negociar y hay un montón de proyectos polémicos donde los gobernadores decidieron desmarcarse. Caso Garrahan, caso discapacidad, donde los gobernadores dijeron, che, yo no voy a correr con el costo político de enemistarme con causas que la ciudadanía en general tocan un nervio sensible, por decirlo de alguna manera. Sí.
Creo, nos que avisan, estamos, sí, ya está Gustavo. Con tu permiso, Emiliano, también, le damos la bienvenida a Gustavo Córdoba. ¿Cómo estás? Como es habitual, agradecerte junto con Mariana Corradini que te hagas un tiempo para poder abordar, ¿no?, cómo se reconfiguró el escenario político, sobre todo también pensando en la provincia de Córdoba. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Paula? Buenas noches a todos. Bueno, en principio empezar a analizar que ojalá el gobierno haga la lectura correcta del resultado electoral, porque entre tantas cosas que se dijeron y que el gobierno está interpretando, creo yo, con mucha liviandad, es que cree el gobierno que ha habido una convalidación y ha habido un voto premio a todas las maniobras políticas que habían sido en la previa a la elección fuertemente cuestionadas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la sospecha de coimas en Andís, me refiero al manejo del Garrahan, que ustedes estaban hablando de eso. Creo que lo que hubo es una sensación de gobierno fallido, tanto por un default político como sobre todo un default económico. Y creo que me voy a parar en este último concepto, porque aquí está, me parece, la clave para entender lo que viene, ¿no? El gobierno cree que le dieron un premio por todo lo bien que había hecho las cosas, y sin embargo, yo creo que viendo una parte, digamos, de la autopsia electoral de los días después, teniendo ya el escrutinio definitivo prácticamente terminado en toda la Argentina, podemos ensayar algunas cuestiones. La primera tiene que ver con que hubo un corrimiento electoral notable, profundo, de votantes de Provincias Unidas hacia el gobierno nacional, ¿no?, hacia los libertarios. Y creo que esto merece un entendimiento más allá de una explicación, porque mucha gente estaba dispuesta a votar a los candidatos de Provincias Unidas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué pasó entonces? La sensación de vértigo que ocasionaba la idea de que el 2001 estaba a la vuelta de la urna, ¿no? Y me refiero al concepto de que se iba todo al diablo, ¿no?, de que íbamos camino a un crack, porque Donald Trump lo había dicho de manera muy clara, ¿no? Si no gana Milei, esto se termina, nos llevamos la plata. Y creo que muchos argentinos, sobre todo estos que ya habían votado a Milei en el 2023 en el balotaje, decidieron darle en última instancia una suerte de prórroga de tiempo, una prórroga temporal de este mandato que tiene Milei para sacar la economía adelante, ¿no? Creo que ahí hay dos visiones contrapuestas. La del gobierno, que aparentemente ha tomado la decisión de relanzar una suerte de gobierno carinista, donde los Menem y Karina Milei son los grandes protagonistas y los grandes vencedores de la interna del gobierno, y por otro lado desoír esta suerte de clamor y de esta prórroga que muchos argentinos estuvieron dispuestos a darle, porque, a ver, yo lo voy a decir en términos más concretos, es el tercer voto positivo que le dan al gobierno para ver si de alguna vez y en algún momento saca la economía del país adelante. Pero hasta el día de la elección había casi una certeza de que la Argentina derivaba en un gobierno fallido, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una subestimación del gobierno del mensaje electoral y una sobreestimación de las propias capacidades para gestionar lo público. Con lo cual estamos hablando de un gobierno que no tiene un cheque en blanco, si interpreto bien tu lectura, sino que se ha extendido un poco la paciencia de ciudadanos y ciudadanas. Además, déjame decirte algo. Todos los gobiernos antiperonistas empezaron su debacle cuando empezaron a trabajar reformas laborales, ¿no? En un contexto de recesión, ¿a vos te parece que en un contexto recesivo, con las economías regionales en caída profunda, donde el consumo ha caído, se puede aplicar una reforma laboral con algún grado de éxito? Yo creo que no hay margen. Pero bueno, el gobierno entiende que tiene una ventana de oportunidad en donde se le han alineado los mercados, se le ha alineado el Congreso, tiene los votos, entonces va a tratar de aprovechar, porque creo que el gobierno está entendiendo también que este estado de gracia postelectoral no va a durar demasiado.
Gustavo, te pedimos si podés quedarte un minutito, vamos a una breve pausa y volvemos, y también nos interesaría, bueno, abordar el escenario provincial, ¿no? Con lo que quedó de la figura, digamos, del cordobesismo, como vaya a llamarse, pensando después también de la elección de mitad de término. Lo mismo a vos, Emiliano. Vamos a la pausa, por favor. Volvemos enseguida. Analizando estos nuevos escenarios que se han configurado a partir de las elecciones, en piso con Emiliano Baldi y por Zoom con Gustavo Córdoba. Te preguntaba Paula recién antes de la pausa, Gustavo, ¿qué pasaba en Córdoba? ¿En Córdoba también hay una reconfiguración del poder? Lo que hay que decir es que la oposición en Córdoba tiene algunos elementos y algunos motivos para pensarse que son competitivos, ¿no?, en la próxima elección. Ahora, déjenme plantearle dos o tres cuestiones. La experiencia previa nos hace pensar que el denominado cordobesismo goza de muy buena salud cuando las elecciones son provinciales y quizás de no tan buena salud en una elección nacional. Esta elección nacional última, si bien no salió en los planes como quizás el gobierno de la provincia de Córdoba pensaba, no deja de ser una buena elección porque sacaron un diputado más de lo que ponían en juego, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una mirada que debiera ser intentada en el contexto real de una elección provincial. Y allí vamos a ver que los egos de la oposición ya empezaron la danza de los codazos, ¿no? La danza de las sillas, por decirlo de alguna manera. Habrá que ver cómo termina esa historia, ya la hemos visto en el pasado, que es muy difícil de juntar tantos egos con tanta aspiración en un mismo lugar, en un mismo espacio político, ¿no? Y habrá que ver si lo que es hoy el gobierno de Milei, cuando sea la elección de gobernador, sigue teniendo el mismo impacto. No nos olvidemos, después de la elección de septiembre, Axel Kicillof, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, ya era emperador del mundo. Y ahora Milei, que ganó la elección de octubre, pareciera que tiene la reelección ya ganada. Y ni esto ni tampoco. Yo lo que creo es que cada contexto tiene su propia elección y subestimar el poder de fuego, la capacidad que tiene el cordobesismo de, en una elección provincial, imponerse a sus rivales, yo diría que en este momento yo no me atrevería tanto. Gustavo, y una pregunta que tiene que ver con lo que ustedes hacen, digamos, en la consultora. ¿Cómo se explica la configuración del voto, del votante, del elector? ¿Es emocional más que racional? Precisamente en esto operó por allí, ese temor o esa ansiedad de pasar un fin de año tranquilo. ¿Qué se puede como desmenuzar de esta elección en ese sentido? Múltiples cuestiones, como capas de emocionalidad superpuestas también, ¿no? Y por ahí matizadas con alguito de racionalidad. Pero sin dudas, sin lugar a dudas, las encuestas y todo lo que fue el trabajo previo de la demoscopía no pudo captar este intento, digamos, de una gran parte de los votantes de cambiar el voto a último momento, ¿no? No tuvimos en condiciones de hacerlo, más allá de que si jugamos con la ponderación estadística, quizás los resultados estaban cerquita o estaban a mano. Ahora, sí, déjame decirte lo siguiente. En la Argentina de hoy, la opinión pública es un objeto de desvelo, ¿no?, para tratar de entender. Y la verdad es que estamos viviendo épocas en las cuales grupos de votantes se activan o se desactivan en cuanto a la participación electoral por distintos motivos. Lo estamos viendo, ¿no? Tuvimos un perfil electoral hasta la elección bonaerense, con la excepción de Corrientes y de Formosa, donde en todas las provincias había votado prácticamente la mitad del padrón. Luego tuvimos, bueno, Corrientes que votó cerca del 70%, Formosa que votó casi también el 70%, en provincia de Buenos Aires votó el 61% en septiembre. Entonces pensábamos que esta elección, la nacional de octubre, iba a tener entre un 60 y un 65%. Fue más elevado, votó casi un 68%, ¿no? No hay un parámetro
original, previo, que uno pueda decir, bueno, con tanta participación se beneficia o tal fuerza política va a sacar más porcentaje. De ahí que el cálculo de las encuestas siempre se hace sobre una participación ideal de cercano al 75% de movilización electoral. Yo debería decirle en este punto que la emocionalidad es un buen tema para incursionar en los nuevos híbridos de la opinión pública. Esto es tratar de incorporar lo que es la conversación digital a los mecanismos de investigación tradicional vía encuestas. Gustavo, muchísimas gracias por contactarte con periodistas. No te ocupamos más tiempo. Seguramente nos faltará oportunidad para que volvamos a encontrarnos. Gracias. Gracias, Gustavo, como siempre. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Nosotros en estudio seguimos con Emiliano haciendo la autopsia. Me encantó el término. La autopsia electoral. ¿Qué otros elementos vos le agregarías a esa autopsia, Emiliano, si es que te parece que hay que agregar? El elemento de la participación me parece sumamente relevante en esto de una participación relativamente baja, que no fue, digamos, como decía Gustavo, no se sabe exactamente para quién fue capitalizado. Algunos previamente decían que podía llegar a perjudicar al Frente Patria. Yo tengo una lectura levemente diferente, que es quizás gente que no termina de estar convencida con el gobierno nacional, pero que sin dudas rechaza las experiencias anteriores, que ha decidido, bueno, esta vez, ante una elección legislativa, no participar. Eso, desde luego, se va a ver de nuevo más adelante. Otro elemento que me parece interesante es esta cuestión de los gobernadores. ¿Cómo quedaron de cara a, digamos, al futuro, ¿no? Este experimento de Provincias Unidas obtuvo más o menos la misma cantidad de votos que había obtenido la fuerza que lideró Schiaretti en las elecciones anteriores. Obtuvo, creo que 500.000 votos menos, una cosa así, y tiene como una fuerza parlamentaria modesta, pero que puede llegar a ser, digamos, puede llegar a marcar la diferencia e inclinar la balanza para uno de los dos lados. Con lo cual, si bien no fue una gran elección, yo no la leo como una gran elección, quedan parados como una especie de árbitro, no vamos a decir árbitro, pero puede inclinar la balanza para cualquiera de los lados. En las votaciones hay que ver de nuevo qué tanto la opinión pública convalida ciertas reformas. Yo creo que hay un montón de ruido que está rodeando las reformas laboral, la reforma previsional, muchas noticias que se sacan un poco para tantear a la opinión pública y ver justamente qué pasa con el clima, ¿no? Teniendo en cuenta que actores como la CGT recién ahora se están empezando a pronunciar tibiamente, marcando ciertos límites. Con relación a esto que también se hablaba recién, si ese voto de confianza o de continuamos, te damos una posibilidad más, está planteada sobre todo en la baja de la inflación y nada más, o sea, retracción del consumo, pérdida de fuentes laborales. ¿Cómo puede verse el escenario de un diciembre más allá de lo político, que es lo que hablamos recién, pensando en las personas, digamos, los argentinos y las argentinas? Esto por ahí es una apreciación, pero creo que las experiencias de procesos hiperinflacionarios, digo, nosotros tres y un montón de personas en la audiencia han vivido procesos hiperinflacionarios con todo lo que eso implica, han vivido procesos de inflación muy alta que en otros países sería prácticamente algo increíble. Yo creo que es un activo muy importante el haber controlado eso, porque permite cierta previsibilidad de cara al futuro. Tranquiliza. Un dólar estable, algunos dicen un poco atrasado, ¿no? Yo no soy economista, por ende la verdad que prefiero no opinar de eso, pero algunos dicen que hay un ligero atraso cambiario, una estabilidad macroeconómica que permite proyectar futuro y permite, por ejemplo, que las empresas sepan cuánto van a pagar ciertos insumos y que las familias puedan, dentro de todo, planificar. Quizás con restricciones,
pero hay un grupo importante de la población que está dispuesta a tener algunas restricciones hoy de cara a un futuro promisorio. El tema es cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar por ese futuro promisorio. ¿Cuánto es? ¿1 año? ¿2? Y ahí es donde entra en juego lo que vos decís. Quizás pasemos unas Navidades sin mayores sobresaltos, pero a largo plazo, el año que viene, cuando haya que equipar a los chicos con los útiles y demás cosas, si no hay un repunte económico importante, bueno, ese crédito se va perdiendo. Sumale todos el desgaste propio que tiene la gestión. Del otro lado, la oposición está esperando los errores no forzados. Durante todo este último tiempo, desde junio hasta, digamos, septiembre, fue una serie de errores no forzados de parte del gobierno que le permitieron, concretamente, entre la movilización de los intendentes y otras cosas, le permitieron al kirchnerismo ganar la provincia de Buenos Aires. Hubo toda una serie de malas decisiones, de confrontaciones quizás innecesarias, de actos de corrupción, que es muy probable que se sigan dando. Es muy probable que se sigan dando. Pero que no alcanzaron para en octubre termine perdiendo. Ciertamente no. Mi pregunta ahí, porque se nos termina el tiempo, vos mencionabas la oposición. En realidad tenía 2 preguntas, pero tengo que optar por una y me voy a quedar con esta. Vos pensabas, ¿no se está quedando corta la oposición? Ya no alcanza con en errores. Claro, no alcanza con decir, por ejemplo, los eslogan de campaña, pongámosle un límite a mi ley. Pero bueno, ¿y qué me ofreces a cambio? No reforma laboral, pero, ¿cuáles son tus ideas, tus propuestas y tus proyectos? Como que siento, me puedo estar equivocando, que a la oposición le está faltando contenido. Yo creo que la oposición tiene 2 problemas, uno circunstancial y uno existencial. El problema circunstancial es qué proyecto de país ofrezco al votante. No puedo quedarme con la crítica o con un plan defensivo. Tengo que ofrecer esperanza. El problema existencial, que es más profundo, es a qué sujeto político, a qué sector quiero representar y cómo lo represento de forma eficaz. El trabajador tercerizado no es el trabajador de la fábrica de los años 50 que representaba el peronismo tradicional. Hubo una serie de reconfiguraciones en la sociedad argentina que se aceleraron después de la pandemia, si uno quiere, que te dan un panorama social totalmente distinto. Bueno, de leer ese panorama hay que tener una lectura correcta de ese panorama para ver a quién busco representar y cómo. Bueno, muy interesante. Buena tarea, muchas gracias. Entonces, para la oposición. Muchas gracias. Esa sería la tarea. Esa sería la tarea, que no es un poco. Después se las mandamos por WhatsApp. Claro, después le pasamos el listadito. Vale. Gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano, por venir. Por la invitación. Un gusto. Vamos a una nueva pausa muy breve y retornamos para despedirnos aquí en Periodistas. Está dejando mucho para pensar, para reflexionar, aunque parezca que las elecciones fueron hace un montón, solo han pasado 15 días o menos, y la reconfiguración del tablero a nivel provincial y nacional es más que evidente. Por el lado del Gobierno Nacional, me permito subrayar de nuestros invitados, lo dicho por nuestros invitados, primero hay como, no sé si una voluntad o una decisión de negociar, pero sí como que inevitablemente van a tener que negociar. Esto está clarísimo a partir de las distintas reuniones que el nuevo ministro del Interior, que todavía no juró, juega el miércoles, pero que ya está actuando como tal, estoy hablando de Santilli, está manteniendo con distintos gobernadores, entre ellos el nuestro. Yallora estuvo hoy con Santilli, parece que amigo de vieja data, de matrimonios. Claro, de lazos más familiares. De lazos más familiares, de haber participado en la fiesta matrimonial de por lo menos de cuando todavía no era gobernador, sino que era intendente de San Francisco. Le pidió 2 cosas, Yallora: obras y plata para la caja, por supuesto. Y también me gustaría subrayar algo que charlábamos recién con Emiliano, que me parece muy importante porque tiene que ver con el resultado electoral, que es
una oposición que no tiene ideas o que por lo menos en lo único que está pensando es en ponerse a la defensiva, basta, frenemos, paremos, hasta acá llegó, pero ¿a cambio qué? Y ahí lo ato con algo que vos mencionás siempre, Paula, y te cedo el desarrollo de ese tema, y es que nos compramos un fin de año tranquilo. Sin dudas también lo decía Gustavo acerca de cómo leer esa emocionalidad del voto y que puede ser uno de esos aditivos que tuvo el voto de octubre, ¿no? Pasar las fiestas, como decimos en Argentina, no tener otro 2001 en diciembre y por ende pensar en que ya tiene ahora todo para lograr la gobernabilidad. Dar un presupuesto, porque está gobernando con un presupuesto del año 2023. Y en eso, todas las discusiones que ingresan en las cámaras, que para ello también allí están las figuras de los nuevos legisladores que van a empezar a trabajar, esperemos y bien, a partir de diciembre. Por eso digo, me parece que en estos estamos con algunos, mirando como vislumbrando qué puede llegar a pasar, pero que las cartas sobre la mesa efectivamente van a estar a partir de la nueva configuración del Congreso después del 10 de diciembre, intuyo. Y es por ello también con relación a esos vínculos y esos partidos y esas bancas que en muchos casos representan a las gestiones provinciales. Por eso creo que también la articulación de Santilli va a ser allí parte de esto que Gustavo Córdoba dijo de un gobierno carinista, ¿no? Sí, sí, por Karina Milei. Nos tenemos que ir, no hay más tiempo para nada. Nos vamos agradeciendo, como es habitual, a Lilou por la indumentaria, a Erika Fecia por el peinado y a Andrea Peretti por el maquillaje. Al equipo técnico de UNETV, que hoy el director puso muchísimas imágenes, ¿sí? Mientras teníamos el diálogo con nuestros entrevistados. A ustedes les decimos que pueden recuperar el contenido de Periodistas los jueves y los domingos a la hora 21:30 y también por las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Buena semana. Buenas noches.